Bueno, vamos ahora sí a la palabra de hoy. Decíamos que la palabra de hoy, el título es el gozo de dar. El gozo de dar. Saben que a Dios le place dar. Es un motivo de placer, de satisfacción, de gozo para Dios el dar. Dios es dador 100%. Él es dador. Él está pleno, lleno, a Él no le falta nada. En el reino de Dios y en Él mismo no existe la palabra necesidad, ni la palabra carencia o escasez. En Él hay abundancia, en Él hay plenitud. Él lo llena todo en todo. No tiene necesidad de nada. Él no tiene necesidad de nada. Él está siempre dando, como un manantial. Solo que ese manantial no tiene principio ni fin. Es la vida increada, la vida increada, la vida en sí, Dios mismo. Y por diseño, Dios creó, por así valga la redundancia, toda su creación con ese diseño. Si ustedes recuerdan cómo comienza el libro de Génesis, pues Dios comienza dando. ¿Sí? Él fue creando y fue dando y fue dando, y entonces fue siendo todo lo que hoy existe, hasta llegar a la creación del hombre. Y creó al hombre también con ese mismo diseño, un diseño que es de dar y de recibir. Dar y recibir. Son dos pilares fundamentales que están en todo el diseño de Dios. Dar y agradecer son dos pilares fundamentales de la prosperidad por diseño. Muchas veces se nos ha enseñado mal, diciendo que la prosperidad dependía de lo que tú dabas, o sea, como si fuera un condicionamiento. Pero no es un condicionamiento, debe ser algo de naturaleza. Es como respirar, ¿verdad? Si tú respiras, ¿ale? ¿Cuánto tiempo lo puedes retener el aire ahí? Segundos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te digo, tienes que detenerlo 15 minutos? Empezaremos a tener aquí desmayos, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el diseño? El diseño es que tomamos de lo que Dios nos ha dado y exhalamos. Tomamos y exhalamos. ¿Cómo es la bendición de Dios fluyendo hacia nosotros? Igual. Él nos bendice. ¿Para qué? Para que extendamos bendición. ¿Qué pasa si tú retienes la bendición? Si tú vas a acumular y acumular y acumular, de ninguna manera va a traer satisfacción, ¿sí? Porque por diseño, Dios nos hizo dadores a su imagen y a su semejanza. Pero el mundo ha entendido que se trata de ser tenedores, tomar y retener, y que el que más saliva tiene, dice, come más pino, le decía por ahí un dicho, ¿verdad? Y vemos que el resultado es de que no hay felicidad. Allí no hay felicidad. Puede haber mucha capacidad de control, puede haber abundancia de bienes y de riquezas, pero no la plenitud del gozo de acuerdo al diseño de Dios. Sabemos que este diseño de Dios fue afectado a causa del pecado, de la caída de Adán. Y entonces, en vez de tener ese corazón y esa naturaleza dadora, esa naturaleza generosa, esa naturaleza agradecida, pues hay un ego, hay un falso yo gobernando la naturaleza humana. Y esa falsa naturaleza humana está siempre tratando de retener. Es decir, porque se generó un vacío. Cuando el hombre fue sacado del Edén, se generó un vacío en el hombre. Ese vacío que solamente Dios llenaba. Y el hombre ha tratado de llenar ese vacío con cosas.
con fama, con poder, con cualquier otra cosa externa. Cuando ese vacío solo puede llenarlo el Espíritu de Dios. Entonces, en ese propósito, en ese plan eterno de Dios, estamos caminando, de poder regresar al principio, de ser restaurados al diseño original. Y entonces Dios comienza por darnos una nueva vida, su Espíritu, a través de la revelación del mensaje del Evangelio, trae nueva vida a nosotros. Estábamos muertos espiritualmente y viene un soplo de vida a nuestras vidas y renacemos. Somos regenerados en Cristo, recibimos su Espíritu y estamos hoy nuevamente en esa naturaleza de irnos desarrollando como dadores. Amén. Así pues que generosidad y gratitud son no solamente dos valores importantes para vivir la vida en el reino, sino son dos pilares fundamentales del diseño de la vida de Dios. Por un lado, dar y también agradecer. Agradecer de lo que recibimos y damos. Y es un fluir constante. Hay estudios que han hecho recientemente los neurocientíficos, los psicólogos, y ya han podido comprobar que efectivamente la generosidad y la gratitud son pilares de la felicidad. Así le han llamado ellos también, pilares de la felicidad. Es decir, te gozas cuando esto sucede de una manera natural. Se ha podido comprobar a través de estos estudios que tanto la gratitud como la generosidad desactivan los centros cerebrales que producen ansiedad, preocupación y estrés. Es decir, la ansiedad, la preocupación, el estrés, el desasosiego son productos de ese vacío que hay en el ser humano. Y se ha comprobado que cuando, aún en lo natural, aún personas que no son todavía creyentes, que no viven en el Espíritu, pueden desactivar esos centros cerebrales a través de la gratitud, a través de la generosidad. Entonces ellos concluyen que la práctica de dar y de agradecer son estimulantes del disfrute y de la relajación, y que en consecuencia las personas pueden mejorar su sueño, pueden mejorar la salud y sus relaciones con los demás cuando los practican, ¿verdad? Y hoy hay incluso academias en Estados Unidos que dan conferencias todo el año sobre cómo desarrollar la gratitud, cómo desarrollar la generosidad, para crear el hábito y el valor en cada una de las personas que están interesados en hacerlo. Pero a través de la Escritura descubrimos que no solamente se trata de una enseñanza que ha de venir de fuera hacia adentro, que ciertamente podemos cambiar hábitos, pero que si no hay un cambio de naturaleza, si no hay un entendimiento, una revelación del Espíritu, pues esos hábitos se pueden perder, se dejan de practicar y al rato se regresa al mismo círculo vicioso, ¿verdad? Ahora, lo más tremendo en la vida natural que sucede es que en la medida en que no se practica la generosidad ni la gratitud, las puertas se van cerrando. Es decir, en vez de que logremos prosperidad, aquello se va cerrando, se va creando mayores obstáculos. Por eso es importante esta palabra que estamos compartiendo hoy, porque para este año, en la visión que tenemos de extendernos, de bendecir a muchas más personas, estos dos pilares son fundamentales. Que crezcamos cada uno de nosotros con entendimiento, con revelación, en la generosidad y en la gratitud. Que sea algo natural en nosotros. Que sea como el respirar. Que sea como el respirar. Cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y ustedes saben que las plantas y los árboles toman eso como su alimento y nos devuelven el oxígeno. Es un diseño de Dios. Nosotros damos lo que nos contamina cuando exhalamos, porque si retuviéramos el dióxido de carbono, pues nos ahogamos, nos morimos. Sin embargo, cuando eso sale, lo reciben las plantas, los árboles, y nos lo regresan como oxígeno. Y es un ciclo diseñado. Como es también el ciclo del agua, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues que se derrama agua, se evapora, se hacen las nubes y vuelve a regresar. Dice una enseñanza acerca de la alabanza,
que nuestra alabanza a Dios es semejante a cuando se evapora el agua. Si nosotros elevamos alabanzas de gratitud, de reconocimiento a Dios, y eso se devuelve a nuestras vidas en bendiciones, en fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Todo está diseñado de esa manera. Hablando de un ejemplo, una persona en una ocasión, una persona creyente, se encontraba en una profunda depresión y desesperanza, y le escribió una carta al pastor y se la envió. La carta decía lo siguiente: me urge recibir su ayuda porque me despierto cada mañana triste y aprensivo. No tengo ánimo de nada, no puedo concentrarme, me cuesta mucho orar, aunque procuro portarme bien, pero no encuentro ninguna satisfacción espiritual. Voy a la iglesia, pero aún ahí me siento solo, aislado, incomprendido. Comienzo a preguntarme qué sentido tiene seguir viviendo. Y esto me pone angustiado. Necesito urgentemente su ayuda. Eso decía la carta. El pastor la leyó y le envió una respuesta brillante por la manera en que lo hizo. Lo que el pastor hizo fue marcar las primeras palabras de cada frase de la carta de este varón y se la mandó de vuelta. Le regresó la carta. Y el autor de la carta, al leerla nuevamente y ver lo que el pastor había marcado ahí, entendió el mensaje. Las primeras palabras de cada frase que estaban marcadas siempre aparecían en primera persona. Todo estaba centrado en yo necesito. ¿Qué sucede cuando estamos tan centrados en el yo? En nuestro problema, en nuestra angustia, en nuestra preocupación. Pues no podemos ver más allá, ¿verdad? Es decir, eso obstaculiza todo. Y por lo tanto se va la persona consumiendo. ¿Qué se necesita entonces? Salir del yo, extenderse a los demás. Es decir, podemos orar, podemos participar del cuerpo de Cristo, pero con esa mentalidad de extendernos, de dar, no tanto de recibir. Otro ejemplo, también de una dama creyente, dice que una dama compartió en la iglesia el siguiente testimonio. Dijo que ella estaba viviendo una semana deprimente, se sentía decaída y apática y no entendía cuál era el motivo, no se daba cuenta por qué razón se sentía como se sentía. Y cerca del fin de la semana se enteró que a una tía de ella le habían diagnosticado insuficiencia renal. Dice ella: yo le tenía mucho afecto a esta tía y sabía que debía de ir a visitarla, pero sinceramente no tenía ganas de hacerlo. No sé de dónde saqué ánimos y de todos modos fui a verla. Almorzamos, charlamos y lloramos juntas. 1 hora y media después salí de su casa, sintiéndome reconfortada y por primera vez en muchos días me sentía más animada. Me di cuenta que centrar mi mente en las circunstancias de mi tía y ver el consuelo que le produjo mi visita, en lugar de estar enfocada en mí misma, había mejorado bastante mi estado de ánimo. ¿Alguien lo ha experimentado? Si cuando te extiendes a los demás, cuando sales de ti mismo, comienza a haber gozo, comienza a haber plenitud. Hablamos de lo que los estudiosos y los neurocientíficos han estado estudiando. Es una realidad. Cada vez que nosotros salimos de nosotros mismos para extendernos a los demás, hay una satisfacción. Muchas veces yo mismo lo he experimentado. Va uno a visitar a un enfermo, a una persona en necesidad, y uno va con la idea de reconfortar, de consolar espiritualmente, y sales de aquel lugar como si tú hubieras sido quien recibieras la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un fluir en el dar y recibir. Y al haber empatía con la persona que está en necesidad, al orar juntos, pues el Espíritu de Dios nos conforta a ambos, no solamente al que estaba en mayor necesidad. Entonces necesitamos experimentarlo. Esto es vivir el reino. De tal manera que el dar no solamente se trata pues de dar dinero,
Se trata de dar tiempo, de dar atención, de dar afecto, de dar de nuestros regalos, de nuestro cariño, de relaciones, de dar vida, compartir lo que de Dios hemos recibido, y eso va a traer bendición a nuestras vidas. Dice un conferencista joven, que quizá muchos de ustedes lo conozcan, se llama Nick Vujicic. Es un joven que nació sin brazos y con sus piernitas también afectadas, y que sin embargo es un conferencista internacional el día de hoy. Y de dónde él sacó esos ánimos y esa fuerza para poder estar bendiciendo en vez de estar diciendo o padeciendo por autolástima. Dice él: me di cuenta que si no puedes ser la solución a tus problemas, debes de ser la solución para los de alguien más. ¿Cómo ves? Todo está en este concepto y en este contexto del dar de lo que recibimos. Y que aún pensando que no tenemos que dar o que estemos muy necesitados, en realidad siempre estamos en la posibilidad de dar, ¿sí? Aún siendo afectados físicamente. Pero necesitamos salir del encierro, abrir nuestro entendimiento y ser guiados por el Espíritu. Así pues que la felicidad no resulta de enfocarse en uno mismo, de solamente estar tomando, sino de la profunda satisfacción y gratificación de dar y ayudar a otros. Ahora, a Dios le importa cómo y en qué circunstancias, con qué motivo hacemos las buenas obras. Y de esto queremos profundizar un poco más hoy. Estamos regresando a nuestro estudio del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que habíamos terminado el capítulo 5? Hoy estoy retomando el capítulo 6 del Sermón del Monte, allí en Mateo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Mateo 6, versículos del 1 al 4. Está este pasaje en el contexto precisamente de una enseñanza de Jesús acerca del dar. Dice allí Jesús en el versículo 1: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Entonces hay recompensas, ¿verdad? Pero no estamos buscando la recompensa. Es parte de la enseñanza que da Jesús. Dice: cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa, es decir, con el reconocimiento y la alabanza que reciben. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Decíamos que el Sermón del Monte es uno de los sermones más tremendos, profundos que dio Jesús y que tienen que ver con la vida en el reino. Revela el conocimiento de lo que es el reino de Dios y cómo vivir en el reino de Dios. Así que en este contexto Jesús da esta enseñanza acerca del dar. Dice: no des para ser reconocido, para ser alabado. Dice: porque en realidad así hacen los hipócritas. Y cuando se refiere aquí a limosnas, se refiere a la ayuda a los necesitados. En la tradición escuchamos mucho esta palabra y a lo mejor hasta la llegamos a practicar, ¿verdad? Que se daba limosna. Y eso habla de algo que te sobra y que está destinada a ayudar a los necesitados. Es decir, de eso que tú tienes, pues le das algo a alguien. Pero dice Jesús: cuando tú des limosna, es decir, Él está diciendo que hay que darlas, hay que darse esas limosnas, pero con la actitud correcta. No toques trompeta, dice. Cuando tú des, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Es decir, que ni tu amigo más cercano sepa exactamente por qué
ayudaste o con qué ayudaste, sino que tu ofrenda, tu dádiva sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y Jesús alertaba sobre esto, en este caso al pueblo que lo escuchaba y a los fariseos, porque ellos habían llegado a una situación en las que cultivaban una imagen de justos delante de la gente, porque oraban en público o porque daban limosnas. Es decir, todo lo hacían buscando que la gente los viera, que la gente los reconociera, porque querían aparecer delante de todos como justos. Esto sabemos que esto es la religiosidad. Ellos cultivaban esa imagen de justicia y así aparecían delante de los demás. Y la limosna, la oración y el ayuno son tres de las actividades piadosas que la ley de Moisés había establecido que deberían practicar los judíos: las limosnas, la oración y el ayuno. Y sobre esto vamos a verlo más adelante, los otros dos actividades que están en este evangelio y en el capítulo 6 de Mateo, pero hoy nos enfocamos en la parte de la limosna, que tiene que ver con el dar, con dar ayuda a los necesitados, pero también tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con el dar de nuestro tiempo, tiene que ver con el dar de nuestro afecto, de nuestra atención a las personas. Así que vemos aquí en la enseñanza de Jesús que a lo largo del tiempo, después de que la ley de Moisés fue dada y establecida, en realidad esas normas fueron siendo corroídas por la religiosidad y se transformaron en un signo de superioridad social. Es decir, los religiosos se manejaban como superiores al resto de los demás y lo hacían señalando estas prácticas públicas que ellos hacían. De hecho, para ellos el dar limosna y ser justo era la misma cosa. Es decir, cada vez que ellos daban algo era para que fueran reconocidos como personas justas delante de Dios. Esto es lo que Jesús está reprendiendo, el hecho de que se jacten de su piedad y que además juzguen a los demás, porque ellos se jactaban de lo que hacían y aparte juzgaban a quienes no lo hacían, ¿verdad? Y condenaban a los que no lo practicaban. Así que Jesús trata de distinguir el hecho externo de lo que se hace de la actitud del corazón. ¿Sí? Es decir, no solamente se hacen las cosas por obligación, no solamente se hacen para quedar bien o para aparentar. Es importante la motivación, ¿por qué se hacen? ¿Por qué se hacen? ¿Verdad? ¿Qué hay allí dentro? ¿Qué se está buscando? Y ya de esto había Jesús enseñado anteriormente en Mateo 5. Este pasaje ya lo habíamos visto, Mateo 5, Mateo 5, versículos 23 y 24. Dice así el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda, aquí sí se refiere específicamente a la ofrenda, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si Jesús está hablando de las características del dar, ¿cómo es que se debe dar? ¿Cuál es la motivación para dar? Es importante tener el entendimiento de que por diseño de Dios sus hijos están diseñados para ser dadores, pero que es importante la motivación con que lo hacen, ¿sí? Y tengamos presentes que hay dos pilares: gratitud y generosidad, ¿verdad? Dice, pero si estás mal con tu hermano, si estás en conflicto, sabes que él tiene algo contra ti y tú vienes a la reunión del templo y presentas tu ofrenda y eso te hace sentir bien sin arreglar lo que tienes allá, ¿sí? Con tu hermano, con tu esposa, con tu vecino. ¿Qué es primero? Dice, primero ve y reconcíliate, primero ve y arregla y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, no puedes estar bien delante de Dios y estar mal con las personas, ¿sí? Es importante amar a Dios y amar al prójimo. Son dos mandamientos que deben estar caminando de manera simultánea. Entonces a Dios le importa la motivación del corazón y la obediencia.
tanto en el dar como en el bendecir a otras personas. Porque la principal motivación a la que Dios nos llama para dar es el amor a Dios y el amor al prójimo. De ahí la importancia de estar en paz con los demás. Por eso dice él, pero cuando tú des, no busques alabanza ni reconocimiento, hazlo dando gloria al Padre. El ego, el falso yo, se alimenta de la alabanza, del reconocimiento de los demás. Necesita eso, es una necesidad. Hablamos de carencias. Hay vacíos interiores que tratan de compensarse con el reconocimiento, con la fama, con el poder, con la influencia, y así someten a los demás. Ese falso yo necesita eso. Ese es un extremo. El otro extremo del falso yo es la autocompasión. El otro es decir, pobrecito de mí, soy la oveja perdida, todos me rechazan, soy el patito feo, y siempre estar pensando solamente en que yo soy el único que padezco, ¿verdad? Son los dos extremos del falso yo. Es totalmente estar centrados en el ego. Así que ambos, tanto el de que se autoexalta como el que se rebaja, se siente en una muy baja autoestima y padece autocompasión, ambos producen frustración y una profunda insatisfacción. Es decir, no se alcanza el contentamiento en ninguna de las dos maneras, ni queriendo siempre acumular y buscar de los demás el reconocimiento, como tampoco el de centrarse en sí mismo y cada vez irse menospreciando más. Ambas cosas traen frustración, insatisfacción, y finalmente generan soberbia e hipocresía en las personas, de manera que no se comportan auténticamente en sus relaciones con los demás, y tarde o temprano pues la gente se va separando de personas así, y las personas se van aislando. Así que Jesús nos invita a hacer las obras de justicia confiando solamente en Dios, confiando en su recompensa, que el Padre la ve en lo secreto y nos la va a dar. Dice en Marcos capítulo 12, es otro ejemplo, Marcos capítulo 12, versículos 41 y 44. Marcos 12, 41, 44, dice el versículo 41, Jesús estaba sentado cerca de la caja de las ofrendas del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Qué interesante esto, ¿verdad? Que Jesús entró al templo y se fue a poner cerca de donde estaba la caja de las ofrendas y estaba observando a los ofrendadores. Y nos da una idea de que el Señor sabe de nuestras ofrendas, ¿verdad? Es decir, Él está conociendo a cada uno de nosotros, sabe cómo nos movemos. Y dice, Jesús estaba sentado cerca de la caja de las ofrendas y observaba cómo la gente daba sus ofrendas. Y muchos ricos llegaban y daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esa pobre viuda echó mucho más que todos los demás a la caja de las ofrendas, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Ella entregó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué daban los demás? Se veía que era mucho en cantidad, pero eran limosnas, era de lo que les sobraba, eran algo de lo que se desprendían, pero que no les afectaba. Dice, pero esta viuda, ella dio todo. ¿De qué habla? Sí, ¿dónde estaba la confianza de esta viuda? En que Dios proveería, ¿verdad? Dios provee. Sí, hay una actitud de fe, de confianza absoluta en Dios y de generosidad. Esto es todo lo que tengo y te lo doy. Habla de una entrega de la misma persona. La misma persona está en esa entrega, que es algo que después Pablo enseñó. Pablo después enseñó a través de sus cartas, dijo, ofrézcanse a sí mismos como ofrenda viva
santa y agradable a Dios. Este es el asunto aquí. Esta viuda estaba haciendo eso. Dice, entregó todo lo que tenía para vivir. Mientras los ricos daban lo que les sobraba y se creían justos, esta mujer daba lo que tenía confiando en Dios. Entonces Jesús resaltó la actitud de fe y la generosidad de corazón de aquella viuda, porque honró el mandamiento y confió en Dios para suplir sus necesidades. Es decir, nuestras dádivas, nuestras ofrendas han de ser con una visión de honra. Honrar a Dios en su palabra, en su mandamiento, y hacerlo con gratitud. Entonces, por eso Pablo enseñaba que dice, todo aquel que vaya a dar ofrenda, primero revise, ¿sí? Revise en su corazón. Es decir, que la ofrenda, el dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de aquello con lo que vamos a bendecir a otra persona, no debe ser simplemente un acto improvisado, sino que tiene que haber una meditación. Decía Pablo, cada uno consulte en su corazón. Cada uno primero ve en su corazón y entonces después dé, ¿verdad? De tal manera que así te vas a dar cuenta que todos tenemos algo para dar y que no tenemos que esperar solamente al domingo para dar algo, sino que podemos, conforme el Señor nos va bendiciendo, dijo Pablo, ir apartando y saber que el día que estamos reunidos, congregados, damos de aquello agradecidos, confiados, con fe, ¿sí? Y de esa manera nuestra ofrenda es una honra y es una alabanza para Dios. Así que en Cristo no hacemos el bien, no damos para que nos admiren o nos reconozcan, sino lo hacemos para glorificar al Padre, para alabarlo, para agradecerlo y para expresarle nuestra confianza y dependencia de Él. Si yo estoy confiado en que tú vas a suplir todas mis necesidades. Así que cuando la motivación de nuestro corazón es dar gloria a Dios, dar a conocer a Cristo, pues nuestras acciones y ofrendas van a recibir una recompensa de parte del Padre. No es que condicionemos a Dios para que nos dé. No, dice, cuando lo hacemos con ese entendimiento, con esa motivación correcta delante de Dios, automáticamente vamos a recibir. Como respirar y expirar. Es algo natural. Es una ley establecida. Si tú das, vas a recibir. No lo hacemos pensando en recibir. Lo hacemos con una confianza plena en Dios. De que es el diseño, de que es el entendimiento, de que participamos de eso con Él. Y entonces damos y automáticamente recibimos. Hemos usado alguna vez el ejemplo de lo que sucede allá en Israel con el río Jordán. El río Jordán recibe sus aguas del monte, ¿sí? Está el monte Hermón en la parte alta del norte de Israel. Es un monte que por su altura es nevado y aparte tiene manantiales, y esos escurrimientos llegan al lago de Galilea, que fue donde Jesús tanto tiempo estuvo predicando el Evangelio. Ahí llegan las aguas de esos escurrimientos y de los manantiales, y el lago de Galilea o mar de Galilea tiene un conducto por donde fluyen las aguas, que es el río Jordán. Entonces recibe del monte Hermón la bendición de las aguas y no la retiene, sino que las deja fluir por el río Jordán. Y del río Jordán las aguas llegan hasta el Mar Muerto, ¿sí? Acá cerca de Jerusalén. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Porque ahí se atoran. A diferencia del mar de Galilea, que recibe y da, el mar Muerto retiene todo, ¿sí? Y de ahí ya no sale. Ya habla de diseño de Dios. Si se retiene, tarde o temprano aquello se muere. Pero si está fluyendo, recibe y da, sigue recibiendo. Es por diseño, ¿sí? Así que podemos esperar una recompensa de parte del Padre. ¿Cuál es la recompensa del Padre? ¿Prosperidad? Sí. Pero lo principal que Él nos ha dicho que nos va a dar y que ya nos dio en Cristo
es el reino. La recompensa es el reino de Dios y la vida misma de Cristo en nosotros. Esa es la mayor recompensa que ya tenemos, los que estamos ya en el reino. Y que es la recompensa que ofrece a todo aquel que viene a su reino y camina de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su diseño. Dice Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. Lucas 12, 32 al 34. Dice, ustedes son un rebaño pequeño. ¿De quién habla? De su iglesia, ¿verdad? Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. ¿Qué? ¿Sí escucharon eso? No tengan miedo. ¿De qué? De nada. ¿Ah? No hay desconfianza, no hay temor, no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque su Padre ha decidido darles el reino. Ese es el mayor gozo para Él. Nos ha dado la vida, nos ha dado todas las cosas que existen para disfrutarlas, pero de manera especial nos ha dado su propio Hijo y con Él todo su reino, todas las bendiciones espirituales y naturales. Dice, a su Padre su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Donde tengan su tesoro, allí estará su corazón. Y el reino ya no lo dio. Cuando Cristo dijo, consumado es. Es la restauración. Es regresar al diseño de Dios, donde recibimos y damos. Generosidad y gratitud como pilares de la vida en el reino. Agradecemos porque de qué manera podíamos corresponderle a Dios todo lo que ya nos ha dado. ¿Qué cosas podíamos hacer para agradecerle? Nada. Lo único que podemos tener es un corazón agradecido. Y en ese corazón agradecido, en generosidad, damos. Damos al mover del cuerpo de la iglesia y damos para los que están en el cuerpo y para los que están necesitados aún fuera del cuerpo, ¿verdad? Así pues que el principio de dar gobierna todo en el reino de Dios. El principio de dar gobierna todo en el reino de Dios, y participar de este principio de dar es una parte fundamental para alcanzar la prosperidad. Participamos del dar con entendimiento, con amor, con gratitud, con generosidad, y estamos recibiendo. Nada nos faltará. Este principio de Dios, que lo vemos en la creación, después en el Evangelio de Juan nos lo vuelve a revelar Dios. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios es un dador. Este principio es universal y es un principio fundamental de la redención. Es decir, Dios, sabiendo que el hombre estaba separado de Él a causa del pecado y que no tenía el hombre posibilidades de poderse reconciliar con Dios en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, con sus obras, decidió volver a dar y se dio a sí mismo, haciéndose carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque el Padre dio a su Hijo, para que su Hijo nos reconciliara con Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos da?
Dios a través del Hijo, vida eterna. Esa es la vida en el Espíritu. Es la vida en el Espíritu. Esta vida natural pues, se termina, tiene una caducidad, pero la vida en el Espíritu no. Esa es eterna. Y esa ya la tenemos en Cristo. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo aquel que cree, recibe esta vida que da el Hijo. El Padre dio al Hijo y el Hijo dio lo más valioso, su propia vida. Derramó su sangre allí en la cruz para que tú y yo recibiéramos perdón de pecados, limpieza, purificación, santificación y fuéramos hechos hijos de Dios. La semilla del trigo murió para que hubiera mucho fruto. Y el Señor hoy sigue cosechando, el Padre hoy sigue cosechando de lo que Cristo sembró. Y Él tiene hoy multitud de hijos e hijas que han de vivir con este mismo diseño. Ser dadores, vivir en plenitud, ¿sí? Recibir de Dios y regresar bendiciendo a otros. Amén. Dice Romanos 8:32, el apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la confianza con la que participó aquella viuda al entregar todo lo que tenía. ¿Sí? Vemos reflejado esto. Ese principio ha estado presente siempre. El Señor nos ha dado todo y entonces estamos en la capacidad de vivir dependientes de Él con seguridad, con confianza de que va a proveer. ¿Lo creemos? Y hay muchos ejemplos en la Escritura. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Allá en el Antiguo Testamento, ¿sí? Con el profeta Elías. Dice que mandó Dios a que fuera con esa viuda, y cuando llegó con esa viuda, le dijo Elías a la viuda, prepárame una torta de pan, ¿verdad? Para alimentarme. Y dijo ella, híjole, pues no tengo. La última bolita de masa que yo tenía y el poquito aceite, pues es esta. Y la estaba yo preparando para mí, para mi hijo, y después de eso dejarnos morir. Dijo Elías, dame primero a mí. Oh, si escuchas tú la voz de la mujer diciendo no tengo, esto es ya todo lo que me queda, ¿sí? Es otra viuda. Y Elías le dice, el hombre de Dios, dame primero a mí, porque Dios ha dicho que si me alimentas a mí, el aceite y la harina no escasearán en esta casa. ¿Y qué sucedió? Que así fue. ¿Sí? Es el principio del diseño, el modelo de Dios. Si ya nos dio a su Hijo, que es lo más valioso, ¿no nos dará todas las cosas que necesitemos? Él sabe que necesitamos, que tenemos necesidades, y antes de que le pidamos, ya lo está proveyendo. Él provee. Él ya proveyó vida, Él ya proveyó salvación, reconciliación, justificación, etcétera, y con eso mismo todas las cosas que necesitamos. ¿Necesitamos más pruebas? Dijo Jesús, vean ahí los lirios, ¿verdad? Vean las aves que no siembran ni ciegan y que sin embargo el Señor las alimenta y las viste más elegantemente que a Salomón. ¿Quieren más pruebas? Es el diseño de Dios. Este es el entendimiento con el que Dios quiere que nos movamos para dar. Cada vez que somos llamados a dar, no es para que pensemos, ay, tengo o no tengo, ¿verdad? ¿Doy o no doy? Es con entendimiento. Claro que doy. Si lo que tengo viene de ti, porque no son mis fuerzas, no es mi capacidad la que ha producido, es Dios
¿Quién me da? ¿Y quién me da la capacidad de producir? Pues de lo que tengo yo le voy a dar a Él, en gratitud, en reconocimiento, en libertad, voluntariamente. Amén. Así que damos libre y voluntariamente, generosamente, porque hemos sido objetos del amor generoso del Padre. Este entendimiento es importante para nosotros. Jesús ya hizo la mayor ofrenda por nosotros. Ahora en Cristo nosotros podemos ser también una ofrenda agradable a Dios. Él se ofreció como ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora esto mismo podemos hacer los hijos de Dios. No se trata solamente de dar algo de lo que tenemos, sino de ofrecernos nosotros mismos. Y si nos ofrecemos nosotros mismos, podemos dar de lo que Él nos ha dado. Amén. Sabiendo que nada nos faltará. Y esto, en estos tiempos que estamos viviendo, es muy importante. ¿Sí? Saber que no es la cantidad que te llega a tus manos lo que va a ser suficiente para tus necesidades. Es lo que el Señor te bendice. ¿Sí? La capacidad, el corazón con lo que confiamos en Él, que aquello se reproduce, se multiplica y va a ser suficiente. Vamos a tener lo suficiente. Así que fe en la palabra de Dios, unida a la oración y a la generosidad, siempre producirán una cosecha abundante en nosotros. Hay prosperidad, y prosperidad no solamente económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Concluimos pues que entonces, ¿cuál es la motivación correcta para dar? Es dar con entendimiento. Entendimiento, con revelación de los principios de Dios. Dar con amor, dar con generosidad y dar con gratitud. Esto es una dicha. En esto hay gozo. Cuando lo hacemos de esta manera, hay gozo en el dar. Hay plenitud. No hay duda, no hay angustia, no hay preguntas de si me alcanzará o no me alcanzará. Hay una respuesta natural hacia Dios, porque nos asemeja a nuestro Padre Celestial. Participamos de su naturaleza y participamos de su amor. Participamos de su espíritu y por lo tanto participamos de su amor, de su generosidad, y podemos dar. Termino con esto, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, Efesios 5 versículos 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Cuando damos de nuestro tiempo, de nuestras energías, dinero y cualquier otro recurso para que otros reciban alivio, consuelo, aliento, ayuda, estamos colocándonos ante la oportunidad de un gozo mayor en el Espíritu. El gozo de dar por ser hijos de Dios. Esto fue lo que Cristo hizo. Por eso Él se dio. El hombre más feliz del mundo se dio por todos los demás. El hombre más feliz del mundo por todas las generaciones es Cristo. En la dicha de agradar al Padre, se ofreció a sí mismo y se dio totalmente. Y por eso el Padre lo resucitó, lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Amén. Vamos a estar de pie. Esta palabra es una línea de dirección para caminar este año en confianza y seguridad de que nada nos faltará y estar en esa capacidad de poder dar,
dar de nuestro tiempo, poner en primer lugar a Dios. Y en ese sentido poder levantar altar en nuestras propias vidas. Que nuestro propio ser se levante altar todos los días al Señor. Que nuestras familias, nuestras casas sean un altar de oración, un lugar alto. Esa es la palabra altar. Altar significa un lugar alto de ofrenda, de incienso agradable al Señor, de comunión con Él, para crecer en entendimiento, para crecer en sabiduría, para ser fortalecidos en el Espíritu. Es decir, disponemos tiempo, lo ponemos en el primer lugar y recibimos. Y vamos a tener cada día la prosperidad que Dios nos tiene preparados. Él prospera las obras de nuestras manos en proporción a ese tiempo que nosotros estamos dedicando a poder estar en comunión con Él. Y todo fluye. Le alabamos, le adoramos, le exaltamos, y las bendiciones vienen sobre nuestras vidas. Y nada ha de faltar a nuestras vidas. Ciertamente a lo mejor estos cuerpos se van debilitando, tendrán algún tipo de molestia porque somos carnales, humanos, pero en la confianza con Dios, aún eso va a ser de bien. Será para fortalecernos, será para tiempos de reposo, será para tiempos de atención que nuestro cuerpo está necesitando, y finalmente nos reciclamos la vida en nosotros mismos. Amén. Así que Padre eterno, te alabamos tu nombre y te damos gracias, porque todo cuanto hay en el cielo y la tierra sabemos que proviene de ti, Señor, y que está sometido a tu voluntad, y que todo lo has dispuesto para nuestro gozo, para nuestro disfrute. Todo lo que has creado es para bendecirnos, para que lo disfrutemos. Ayúdanos a crecer en entendimiento y en sabiduría, Señor, y crecer en gratitud por tu bondad, darte gracias cada día por cada una de tus bendiciones. Y por supuesto, Señor, que tengamos memoria, que no olvidemos que la mayor ofrenda, el mayor regalo que ya nos has dado es Cristo mismo en nuestras vidas. Esa ofrenda preciosa que hubo en la cruz, hoy habita en espíritu en cada uno de nosotros. Es el Espíritu que nos vivifica, que nos da paz y que nos da seguridad y confianza de caminar como hijos tuyos, Señor. Es un regalo que hemos recibido por gracia, un regalo inmerecido. Que tu propia vida, entregada como ofrenda, nos haya limpiado y reconciliado y nos ha dado vida eterna. Padre amado, ayúdanos a vivir en amor. Ayúdanos a vivir en amor y agradecidos cada día. Y convencidos, con entendimiento, ser un instrumento de bendición para quienes nos rodean, Señor. Que cada uno de nosotros sea una ofrenda delante de ti cada día, dispuestos a buscarte, dispuestos a tener comunión contigo, a ser llenos de tu Espíritu y a ser guiados por ti mismo, Señor, para realizar aquellas obras que tú tienes preparadas de antemano, Señor. Todo aquello que hagamos cada día no es para nuestro beneficio ni para nuestra gloria, porque estamos en Cristo y todo glorifica al Padre. Todo es para glorificar al Padre. Cada actividad, cada cosa que hacemos, Señor, lo hacemos para darte a ti gloria y honra y alabanza, Señor. Podemos de esa manera vivir como verdaderos adoradores, no de un tiempo especial, sino 24 horas, los 7 días de la semana, Señor. Padre, en esto queremos crecer más este año, Señor, en sabiduría, en entendimiento, en revelación, en el amor que ya has puesto en nosotros, y darte gloria en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor de alabanza.